Para continuar con el presente seminario, seguiremos con el tema Verisec PGS, por la doctora Rosemary López, investigadora de la empresa ADN Diagnósticos SAC. Le cedemos la palabra, doctora, el tiempo es suyo. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Vengo a presentarles un poco lo que es nuestro trabajo a lo largo de estos años con diferentes plataformas para lo que corresponde al diagnóstico en embriones, específicamente el screening genético. Primero debemos hacer ciertas diferencias, estamos en un público bastante general y diverso y debemos conocer qué es un PGS y qué es un PGD, que son básicamente las líneas de acción en las cuales centramos nuestro trabajo. Bueno, el screening genético preimplantacional está dirigido a mujeres que se encuentran con una edad mayor a 35 años, también pacientes que presentan un fallo repetitivo en los tratamientos de fertilidad y de reproducción asistida por FIP, más de 3 intentos, que tienen más de 10 embriones de buena calidad, top quality, y en los cuales no se ha podido presentar un embarazo. También se recomienda en aquellas pacientes que tienen pérdidas recurrentes, más de 3, y eso va referido a lo que corresponde a un análisis cromosómico numérico. Es decir, vamos a poder analizar cuántos cromosomas son los que se encuentran presentes en cada uno de los embriones. También tenemos lo que corresponde al diagnóstico genético preimplantacional, que es el PGD. En este caso vamos a analizar translocaciones que pueden presentarse dentro de la población, dando como a una persona con un fenotipo normal, pero al momento de tener lo que corresponde al intercambio de las cromátidas en la meiosis, puede producir algunos gametos que no se encuentren balanceados y estos conducir a luego, cuando se juntan con el gameto de la otra pareja, tener gametos que no se encuentran en balance, formar embriones no balanceados y estos van a tener una pérdida recurrente, una pérdida. Entonces, también tenemos casos en los cuales presentan historia familiar de enfermedad genética que pueden estar asociadas, por ejemplo, a los cromosomas sexuales, en los cuales se hace una selección para una preferencia de transferencia de un cierto tipo de sexo, y también cuando tenemos mutaciones puntuales identificadas. En ese caso, sí, hablamos de un análisis del tipo específico, vamos a ver cuál es el genotipo, cuáles son los genes y cuál es la estructura. La plataforma de la cual vengo a hablarles, que es una plataforma Verisec, es aplicada específicamente para lo que corresponde a PGS. Es bueno saber que todas las personas, todas las mujeres, desde que somos jóvenes comenzamos la reactivación de la meiosis y existe un basal de por sí de embriones aneuploides que podemos producir. Es decir, podemos tener ovocitos que tengan una carga genética que vengan ya con una mayor o menor cantidad de cromosomas. Más o menos el número basal o el porcentaje basal de aneuploidías que pueden presentarse es el 30%. Sabemos que el porcentaje de error de estas técnicas oscilan actualmente dentro del 2%, y esto es debido a los diversos estudios que se han realizado comparando diversas metodologías. Con el análisis, en este caso de secuenciamiento de nueva generación, podemos detectar la totalidad de cromosomas y vamos a ver cuán importante esto ha sido y cuánta diferencia hace a lo largo del tiempo y dentro de nuestro diagnóstico. Bueno, en cuanto a lo que es la historia del PGS, es un poco para no voy a hacer tan largo esto. Vamos a retroceder. Teníamos antes el análisis mediante FISH, que lo realizábamos, podía ser analizando solamente 5 cromosomas, 9 cromosomas y 12 cromosomas. Y como ven en la tabla de abajo, eso nos daba cierto porcentaje de detección de aneuploidías, 28%, 70%, 80%. A partir del año 2010 o 2009, cuando comienzan a hacerse los estudios que corresponden a 24 cromosomas mediante la plataforma de Array-CGH, es que podemos analizar los 24 cromosomas, 22 autosómicos y los 2 sexuales. Y lo mismo es para la plataforma de NGS. Este es un cuadro de Estados Unidos en el cual vamos a ver cuál es la evolución de las técnicas a lo largo del tiempo. Vemos como a partir del año 2002 comienza a darse lo que es el FISH. Eso tiene un crecimiento bastante considerable en el año 2006-2007. Pero a partir del año 2009 comienza la introducción de las técnicas de ACGH con lo que es la evaluación de los 24 cromosomas. Y en el año 2013 o 2014 comienza la introducción de la tecnología de secuenciamiento.
Este es un cuadro de los datos de Perú. Nosotros venimos trabajando dentro de esta área desde el año 2007. Acá les presento lo que son nuestros cuadros desde el año 2009. Vamos a ver que desde el año 2010 comenzamos a trabajar lo que era la raíz CGH. Vemos que esta técnica tuvo muy buena aceptación dentro del mercado, aparte de por las bondades que presentaba dentro del diagnóstico. Pero en el año 2014 comenzamos a introducir la técnica de NGS, la cual para la actualidad es la técnica que tiene mayor demanda. Eso corresponde a número de casos. Para darles un repaso general, la técnica de hibridación in situ corresponde a la marcación con zonas determinadas de ciertas partes específicas del cromosoma, que nos va a dar la identificación positiva o negativa de los cromosomas dentro del embrión. Para ello se toman blastómeras en embriones de día 3, se van a someter a fijaciones dentro de láminas de vidrio. Esas fijaciones van a ser muy críticas, ya que de ello va a depender que también podamos obtener el resultado para una lectura y para poder hacer la interpretación y darle esto al clínico. Es una técnica que actualmente se encuentra en desuso debido a al poco porcentaje de cobertura de la detección de aneuploidías, es decir, detectamos solamente 28, 70, 80% en el mejor de los casos. Además de que lo mismo que esto conlleva que sea una técnica de fijación va a ser dependiendo del operador, es decir, del embriólogo que realice la biopsia y la fijación del mismo, pudiendo tener variaciones entre ellos. En el año 2009, como les dije, comenzaron a implementarse las técnicas de 24 cromosomas. La que comenzó fue la de la raíz CGH. Fueron diferentes plataformas que se vinieron empleando para raíz CGH. Acá en Perú empleamos la que correspondía a 24 SURE, inicialmente del grupo Blue Genome, actualmente se encuentra absorbido también por Illumina. Esta es una comparación para ver qué tan bueno era este sistema y qué tanto incrementaba las tasas de implantación en las pacientes. Vemos que una muestra sin control, es decir, sin diagnóstico genético, tenía un 46% de probabilidad de lograr una implantación, mientras que aquellos embriones que fueron diagnosticados, la tasa de implantación incrementó al 72% en las pacientes. ¿Cuál es la ventaja de realizar este tipo de análisis de todos los cromosomas? Normalmente realizamos esto en lo que corresponde a un embrión de día 5 o de día 6 que se encuentra en el estadio de blastocisto. Tenemos una mayor cantidad de ADN, ya que no solamente analizamos una célula, como en el caso del día 3 para las biopsias de FISH. Tenemos quizás una menor tasa de mosaicismo, la cual podemos correlacionarlo, o en este caso ya podemos identificar el mosaicismo actualmente con el NGS. También tenemos un menor impacto en el desarrollo del futuro del embrión, ya que no compromete la biopsia a la masa celular interna, que es la que va a dar origen al feto. Tenemos menos embriones para biopsiar dentro del laboratorio de fertilidad. Facilita la transferencia de un solo embrión, así evitamos que se produzcan embarazos múltiples, los cuales en la parte del espectáculo o la parte visible de ese tipo de estrategias podrían parecer un logro, pero en verdad tener un embarazo múltiple dentro de con esas técnicas se considera más un desacierto que un infortunio. También se encuentra lo que corresponde a una mejor receptividad uterina para los casos de ciclo descongelados, ya que podemos ahora manejar los tiempos para entregar resultados de nuestros pacientes. Así se puede hacer una preparación del útero de una manera mejor, más adecuada. Inclusive en algunos casos suelen usar el ciclo espontáneo, es decir, no esperan utilizar más hormonas. Pero una desventaja que posiblemente sea para las pacientes que tengan mayor edad o aquellas que tengan una menor respuesta al estímulo hormonal es que van a presentar menor cantidad de embriones para ser analizados, ya que no todos los embriones van a llegar hasta el día 5 de blastocisto. Algunos de ellos se detienen en el camino. Bueno, esto es importante, que se tiene que considerar que existe una correlación entre lo que es la masa celular interna que va a formar al embrión y el trofectodermo. Esta correlación es aproximadamente de un 97%. Eso es un estudio que se hizo en el 2011, que fue presentado en la ACMR. 31 o 32 embriones se biopsiaron embriones de descarte, definitivamente, en los cuales se analizaban ambos fragmentos, ambas partes del embrión, masa celular interna versus trofectodermo, y se verificaba que hubiera correspondencia de la información genética. A partir del año 2010 acá en Perú comenzamos a trabajar con lo que era la técnica de ACGH, que fue validada también para lo que era la detección de translocaciones. Esta técnica podía ser empleada
y para resultados en 24 horas, cuando se requería una transferencia directa. Nos permitía biopsiar tanto embriones en día 5 como embriones en día 6 y hacer la transferencia en lo más pronto posible. Es una técnica que no requiere ADN de los padres para poder llevarla a cabo, no requeríamos información previa para poder hacer un resultado robusto, y tampoco requería una técnica de mayor complejidad dentro de la fertilidad como es el ICSI. Pero con el tiempo se fueron desarrollando nuevas tecnologías para poder mejorar ciertos aspectos del ACGH. En cuanto al protocolo, son cosas que uno encuentra en la práctica. Si bien es cierto, nos indicaban tiempos para poder hacer hibridaciones y poder obtener buenas marcaciones y poder tener buenos perfiles para observarse, dentro de la práctica de laboratorio observamos que el perfil que vamos a obtener mediante esta técnica era variable dependiendo de las condiciones que tengamos, temperatura, humedad, estación del año. Es decir, por ejemplo, en la estación del año de invierno necesitamos un tiempo mayor, más prolongado, 16 horas de hibridación de los microarreglos para poder obtener perfiles que puedan ser bien diferenciados, mientras que en verano podíamos esto disminuirlo a 4 o 6 horas como nos indicaba el fabricante. Entonces, eso hacía que el resultado o nuestros procesos en el laboratorio puedan ser un poco variables, porque teníamos que irlos adaptando de acuerdo a las condiciones que presentábamos. Y sí nos hacía necesario en muchas ocasiones repetir los experimentos para poder tener los resultados precisos. Acá les he colocado un cuadro comparativo entre las dos tecnologías, entre NGS y ACGH. La plataforma de NGS que nosotros trabajamos es la de Verisec, que es de Illumina, y la de ACGH es la 24Sure, que también ahora es de Illumina. Ambas plataformas van a detectar euploidías, bueno, me van a indicar si es que el embrión es euploide, es decir, que el embrión es normal. Ambas, después, la plataforma de NGS, mediante esta plataforma podemos hacer una diferenciación mejor de los cromosomas sexuales, lo cual nos va a permitir detectar algunas triploidías, como el caso de la XXI. Los triploides que corresponden a XXX no son detectados por ninguna de las dos plataformas, ya que dentro de nuestros perfiles genéticos vamos a observar que se observan tan igual como una mujer 46XX. Una ventaja que tiene NGS y que es muy, muy importante es la detección de los mosaicos. Mosaicos que se encuentren, mosaicos para el cromosoma completa o mosaicos para cromosomas en parcial. También la detección de aneuploidías, que sí se da en ambos casos. La resolución que puede tener este análisis. Por ejemplo, en ACGH, para poder realizar lo que era el análisis de translocaciones, teníamos que estar seguros que la región que vamos a analizar sea mayor a 10 megabases para poderla detectar. Y eso tenía que ser con la plataforma de 24Sure Plus. Y para los casos normales era la plataforma 24Sure. En el caso de NGS, cuando tenemos de lesiones completas parciales de cromosomas, de lesiones parciales de los cromosomas, podemos detectar inclusive fragmentos de 2 megabases. En el caso de mosaicismos, nosotros reportamos mosaicismos a partir de una resolución de 10 megabases. Referencia requerida, le coloco que sí a ACGH, ya que necesitamos dentro de este análisis tener una referencia masculina y femenina, ya que esas referencias nos van a marcar cuáles eran los parámetros máximos y mínimos de ganancias y pérdidas de cromosomas. Sin esa información era difícil poder precisar si es que un cromosoma estaba presente o ausente. Es que no se da una buena separación dentro de nuestros microarreglos, no podíamos diferenciar bien si efectivamente el perfil correspondía a un embrión normal o era simplemente un perfil que estaba disimulando, que encubría alguna aneuploidía. Mientras que en NGS eso no es necesario, ya que el software te permite transformar los datos y tener una cuantificación del número de segmentos que se van secuenciando. Bueno, estos son los métodos o la validación de la tecnología de NGS que fue dada en correspondencia a la ACGH, en la cual se encontró que era 100% sensitivo, 100% específico y se presentaba 0% de error, por lo cual comenzó a ser adoptada. Ese es el equipo con el cual actualmente trabajamos, que es un MySeq.
Estas son pequeñas imágenes para poder ver más o menos cómo es el proceso. Se realiza una biopsia trofectodermo. Estamos viendo que están jalando unas células. Estas células, más o menos 5 a 10 células, son obtenidas de cada embrión. Van a ser luego llevadas a un tubo en el cual se contiene un buffer que nos va a ayudar al transporte. Se va a llevar a cabo lo que es una amplificación, una extracción del DNA primero, para luego hacer una amplificación de todo el genoma, whole genome amplification, y después, vamos a seguir avanzando con esto, el DNA llega a ser fragmentado. Esos son los pasos ya que corresponden netamente a la preparación de las futuras librerías. Se van a unir códigos específicos para cada uno de los embriones para poderlos identificar dentro de nuestra librería. Las secuencias se hace una alineación con lo que corresponde al genoma humano. Y se comienza a hacer un mapa de los fragmentos para cada uno de los cromosomas y se va a ver cuál es la cantidad de esos fragmentos que se presenta para cada uno de los embriones. Entonces, vamos a ver estas líneas que nos van a representar el margen superior, el margen inferior y lo que sería el normal. La línea anaranjada es la línea en la que nos indica normalidad. Esta línea nos va a indicar que hasta ese tope, todos aquellos cromosomas que tengan toda esta cantidad de lecturas van a ser cromosomas, la cantidad normal de cromosomas, es decir, 2, para el cromosoma en este caso 8. Cuando tenemos una producción o una lectura mayor de cromosomas, vamos a encontrar que eso nos va a indicar una trisomía, como en el caso de la figura del medio. Y cuando tenemos un perfil que corresponde ni tanto, se encuentra por encima de lo que sería la línea de normalidad, pero no llega a la línea de trisomía, vamos a hablar de un embrión mosaico. Esto corresponde a un cuadro de ciclos en Estados Unidos, son datos del 2016, en los cuales vamos a poder ver cuál es el porcentaje de blastocitos haploides que corresponden de acuerdo al número de embriones que tiene la paciente inicialmente, conforme a la edad que ellas tienen. Aquellas pacientes, por ejemplo, mayores a 42 años, solamente tienen el 12% de probabilidades de tener embriones normales, a pesar de que produzcan de 1 a 3, 4 a 6, de 7 a 10, por más que tengan más de 10 embriones, que son casos los menos probables, porque no tienen una muy buena respuesta ante el estímulo hormonal, no llega a superar el 20%, se queda dentro del 16%, siendo un porcentaje total de 14%. Inclusive las mujeres donantes, es decir, pacientes de menos de 25 años, las donantes para los tratamientos de reproducción asistida, tienen un porcentaje de embriones entre el 53% al 60%. Va a ser una tasa cercana a lo que corresponde a aquellas mujeres pacientes menores de 35 años. Y vemos cómo es que con la edad esto va disminuyendo. Bueno, acá he colocado dos representaciones de lo que son perfiles del mismo embrión. Esta corresponde a un perfil obtenido por ACGH y esto corresponde a un perfil obtenido por NGS. Acá, NGS. Vamos a ver que dentro del perfil del ACGH es posible observar mayor cantidad de ruido, es decir, esta línea no es tan uniforme, nos presenta muchas ganancias y pérdidas. Podríamos acá pensar que sería un tipo de ganancia o una ganancia de una parte del cromosoma y una pérdida de esa otra, pero cuando hacemos la correspondencia con el AC, con el NGS, vemos que es un cromosoma normal. Esto puede ser debido a problemas en la hibridización que pueden presentarse, que no se haya hecho una buena resuspensión del pellet, que no se haya hecho una buena marcación, que el tiempo no haya sido el adecuado, que las referencias no estén bien marcadas y que no nos permita una separación buena de los cromosomas sexuales. En lo que corresponde a la trisomía que estábamos buscando, que era la trisomía del 22, se puede ver que en ACGH sí se puede reconocer, pero está bastante cerca a lo que corresponde al ruido de nuestro experimento. Mientras que en un perfil NGS esto llega a ser casi perfecto.
Es así que mediante NGS actualmente podemos tener una clasificación de los embriones en los cuales podemos indicar que un embrión es normal, presenta aneuploidías o presenta mosaicismo. Lo que le decía anteriormente, cuando llegaba a esta línea tope, va a presentar una trisomía que corresponde con el eje de las el eje de la Y, y cuando llega al tope inferior va a corresponder a una monosomía. En este caso, la representación corresponde a un mosaico. Este es un caso de diagnóstico que se llegó a reportar. Este embrión fue diagnosticado como normal mediante ACGH. El desarrollo del embarazo se llevó a cabo, pero hubo una pérdida. Entonces, cuando se hizo el estudio del cariotipo del embrión, se encontró que era un embrión con trisomía del 16. Y vino ahí la controversia. ¿Pero cómo? ¿Cómo se dice que es una trisomía del 16 y se diagnosticó como normal mediante una técnica genética? Cuando se tuvo la tecnología de NGS, se hizo la verificación de qué había pasado en este caso y se encontró que era un mosaicismo para el cromosoma 16, el cual no era detectado por el ACGH. Esto es un ejemplo de Perú, de la transición de la tecnología, perdón que se me olvidó el título. Fue una mujer de 34 años, presentaba ovario poliquístico, se le aplicó la hormona antimuleriana, se le hizo una maduración in vitro, tuvo 8 cúmulos inmaduros, 4 llegaron a meiosis 2 y los demás se fueron quedando en diferentes fases. De esos 4 que llegaron a meiosis 2 fueron inseminados y 2 llegaron a blastocisto y se analizaron mediante ACGH. Uno de ellos dio un perfil de un varón normal y este embrión fue transferido. El embarazo progresó, el embarazo se llegó a término, llegó al nacimiento de un niño normal, pero como estábamos dentro de la transición de la tecnología y aparte era un caso de maduración in vitro, entonces era un caso bastante interesante para poder hacer el estudio y teníamos ya el equipo acá en Perú, decidimos analizarlo por NGS y ver que también se veía el perfil mediante NGS. Y encontramos que este embrión que había sido transferido, que había llegado a nacer, era un embrión mosaico. Era un mosaico para monosomía para el cromosoma 13 y un mosaico de monosomía del cromosoma 21. Por ello, estoy recordando mejor el caso. Esta transición de tecnología fue mientras la paciente estaba en estado de gestación. Entonces se le requirió una prueba prenatal. Una prueba prenatal en sangre materna, en la cual se analizaron los cromosomas 13 y 21 que eran para nuestro interés y dio un perfil normal, de un niño normal. Entonces el embarazo continuó con toda tranquilidad. Cuando nació el niño hicimos el estudio nuevamente de NGS y correspondió igualmente a un perfil de varón normal. Pero anteriormente les había mostrado un caso en el cual había habido una pérdida con una trisomía del 16 y esos otros casos que son de monosomías sí llegó a nacer el niño. Con casos así como el nuestro y de otros centros se han hecho diferentes publicaciones en las cuales se han encontrado que existen diferencias a nivel de cómo es que van a progresar los embriones mosaicos, dependiendo del porcentaje de mosaicismo que puedan tener, cuál va a ser su tasa de éxito para su continuidad. Entonces, esta tecnología de NGS nos permite una mejor resolución, un mejor discernimiento de los embriones, nos permite clasificarlos de una manera más correcta y poderle dar al paciente una mejor información. El mosaicismo es un tipo de suceso que ocurre de manera normal en todos los embriones y en cada uno de nosotros. Esto de acá son análisis mediante FISH de diferentes células de un embrión en el cual se puede encontrar que tienen diferente carga cromosómica. Si bien es cierto, este embrión viene a ser un embrión aneuploide, por lo cual también esas variaciones van a ser mucho más fuertes. Esa es una comparación entre las técnicas de ACGH, PCR cuantitativa y NGS para lo que corresponde a la detección del mosaicismo. Y vemos que ACGH sí nos detecta un mosaicismo, pero nos va a detectar el mosaicismo cuando ese se encuentra presente en más del 50% de las células del embrión que se hayan biopsiado.
Es decir, si tenemos una biopsia con 10 células de trofoctodermo, solamente si el mosaicismo, ya sea para la aneuploidía que corresponda, ya sea trisomía o monosomía, se encuentra presente en 6 de esas células, sí lo va a detectar a CGH y vamos a poderlo informar, pero se va a informar como una aneuploidía total. En el caso de NGS, se detecta a partir del 20%, y esto corresponde al 21% de casos de mosaicos que se presentan dentro de la práctica clínica. Igualmente, este es un cuadro para ver cuáles son los porcentajes de mosaicos aneuploides que presentan además mosaicos y aneuploides complejos, también los poliploides que son detectados mediante NGS. Vamos a ver que esto el porcentaje de mosaicismos va a ser inclusive mayor en pacientes menores de 35 años y el porcentaje de aneuploides va a incrementarse con la edad. Entonces, todas las mujeres tenemos de por sí, aproximadamente, menores a 35 años inclusive, un porcentaje basal de embriones mosaicos, que se encuentra más o menos cerca del 20%. También tenemos un porcentaje de embriones normales, 20%. Otro 30%, y que la normalidad de los embriones va a disminuir conforme la edad materna incrementa. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, por favor. Bueno, doctora Rosemary, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Quería felicitarla por tan interesante exposición. Una consulta, no estoy familiarizado con estas metodologías, pero solamente por simple interés de conocimiento, ¿no sería más simple hacer un cariotipo a este tipo de embriones para diagnóstico preimplantacional antes de hacer una metodología tan sofisticada como el NGAC? Bueno, los que trabajan en cariotipo creo que tienen un número mínimo de células con las cuales ellos deben de comenzar los cultivos para poder tener un éxito. En ese caso sería, si quisiéramos hacer un cariotipo y si pudiera ser posible, las células de trofoctodermo son células sincitiales, es decir, no tienen una muy buena diferenciación de cada una de ellas. No podíamos separarlas una por una. En lo que corresponde a luego el desarrollo del tejido, cuando van a hacer un cariotipo se tiene que hacer una hipotenización, luego se hace una fijación con Carnoy y luego se procede a hacer un goteo. En el goteo se comienzan a separar las placas metafásicas. Estas placas metafásicas, para poder hacer un buen examen de cariotipo, deben de observarse que no se encuentren cruzadas, es decir, que no encontremos cromosomas que se encuentren unos pegados a otro. Por el tipo de tejido que corresponde al trofoctodermo, que sería el material del cual podríamos obtener, el cual podríamos, desarrollar, es posible que las placas metafásicas se vean una sobrepuesta a la otra, lo cual podría ser un factor en el cual no sería muy viable hacer un cariotipo. Además de que estos estudios de cariotipo, si son hechos, por ejemplo, en vellosidades coriónicas, requieren un tiempo mayor a lo que corresponde a células leucocitos, que tienen un menor tiempo de trabajo y una menor labor. En el caso de los embriones, recuerda que disponemos de una célula en el día 3, porque no podemos tomar mayor cantidad de células porque podríamos afectar la viabilidad del embrión. En el caso del día 5, sacamos máximo 10, inclusive hay laboratorios que te sacan solamente 3 o 4 o 5 células, porque ese trofoctodermo va a dar luego el origen a lo que es la placenta. Entonces, cuantas más biopsias tú realices del embrión, estás disminuyendo de alguna manera su probabilidad de implantación. Entonces, el material es muy poco con el cual comenzamos a trabajar. Es por ello que definitivamente se necesita una amplificación de todo el genoma de manera inicial. Ese es un paso crucial, porque tenemos un punto de detección. Cuando tenemos que una muestra no da una amplificación positiva o que no tiene la cantidad suficiente de DNA que nosotros requerimos para comenzar a trabajar,
Esa muestra se reporta al laboratorio de embriología y se le indica que se realice una rebiopsia para poder obtener un resultado. De otra manera, los perfiles que se obtienen, o no se obtiene un perfil, o los perfiles que se obtienen no son perfiles buenos, son perfiles desordenados y completamente caóticos, y eso no es un reporte genético. Nosotros tenemos que darle la información de cuál sería la carga del embrión. Y una última pregunta. Le agradezco por su respuesta, que realmente me ha enriquecido mucho de mis conocimientos. Una última pregunta. Con respecto al mosaicismo, mencionó también que era parte normal en el desarrollo en algún momento del embrión, que luego podría en algún momento desaparecer, no sé, tal vez por selección, qué sé yo. Pero en el caso del mosaicismo, yo sé que en muchas enfermedades ligadas a los cromosomas, esto puede acarrear incluso que el paciente pueda desarrollar cáncer, etcétera. Entonces, el Next Generation Sequencing puede en sí hacer también un diagnóstico de este tipo de patologías, o de alguna forma predecir lo que podría suceder en el paciente. No se enfoca a ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, existen las manchas color café dentro del cuerpo, que existen algunas personas que presentan, es decir, que tienen ciertos segmentos de su cuerpo que presentan manchas blancas, blancas chocolates, y la parte de la piel que corresponde al color blanco. Eso se conoce perfectamente por la literatura, que corresponde a un tipo de mosaicismo. Correcto. Pero este mosaicismo no va a ser un mosaicismo porque tenga mayor o menor cantidad de cromosomas, sino es un mosaicismo referido a la expresión, o un mosaicismo referido al gen que va a dar esta codificación. En este caso, nosotros estamos hablando de mosaicismos para ganancias o pérdidas de cromosomas. En la literatura científica, cuando se decide hacer una transferencia de embriones mosaicos, se sabe que aquellos embriones que presenten un porcentaje de mosaicismo menor al 40% tienen una probabilidad de lograr éxito en la implantación muy similar a un embrión normal, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo, que sea un mosaicismo del tipo de monosomía de preferencia. También corresponde a los mosaicismos del tipo de mosaicismos parciales para cromosomas. Y, por ejemplo, en el caso que les mostré, habíamos visto que era un primer caso en el cual tenía un mosaicismo por trisomía del 16. Los mosaicismos por trisomía siempre tienen una menor tasa de efectividad o de probabilidad de lograr un embarazo, mientras que un mosaicismo para monosomía, a pesar de que en este caso fueron dos mosaicismos de monosomía, tanto para el cromosoma 3 y para el cromosoma 11, llegaron a tener un embarazo a término. Este porcentaje de mosaicismo se encuentra aproximadamente dentro de un 25%, es decir, menor al 40%. Se hizo la transferencia y se hizo un examen genético en la madre, más o menos fue en la semana 20 de embarazo, y se encontró que era un bebé normal, es decir, las células mosaicas posiblemente hayan quedado, se hayan detenido en el desarrollo y solamente haya proliferado la población celular que presentaba la carga normal. Y cuando se tuvo un hisopado bucal del bebito, porque fuimos a tomarle la muestra con hisopos, hicimos igualmente una extracción de DNA, hicimos luego la corrida por NGS y se obtuvo un perfil varón normal, lo cual correspondía a lo esperado. Gracias. Muy interesante tu presentación. La verdad es que me ha gustado los datos que ha presentado, pero también estoy como un poco de acuerdo con lo que ha dicho nuestro predecesor invitado con sus preguntas referente a la presencia de esos mosaicismos. Yo creo que sería interesante identificar si esos mosaicismos están afectando genes importantes y de alguna manera si esos genes están o en un futuro podrían estar implicados en la generación o en la alteración de rutas metabólicas que conlleven a enfermedades metabólicas o ciertas síndromes o cáncer. O sea, yo veo que podría sacársele muchísimo más información a eso. ¿Cómo lo están viendo ustedes? O sea, ¿están planificando eso? ¿Lo están viendo? ¿Dan ese sentido? En los casos en los cuales los pacientes firman un consentimiento informado y deciden transferirse embriones mosaicos,
se le hace un seguimiento, es decir, se ve cómo progresa el embarazo. Algunas pacientes continúan comunicándose con los médicos y son de estas pacientes con las cuales luego se ve si es que cómo es que se llega a cabo el nacimiento. Eso es parte de lo que recolectan los datos de embriología, ¿no? Y ven que efectivamente los niños que han nacido son todos normales. Actualmente estos reportes son del año, por ejemplo, este caso es del año 2015 más o menos. Y los reportes de mosaicos se han comenzado a dar también en el año 2015, nacimientos de niños mosaicos. Entonces, recién se está recolectando la información. Ahora, habría que pasar por un comité de ético que nos permita recolectar información de los niños, aprobación de los padres que permitan hacerle el seguimiento. Lo que nosotros hacemos en algunos casos, como en este, por ejemplo, es cuando el niño nace, es hacerle una evaluación, es decir, ir a tomarles muestras de células epiteliales y luego hacerles una corrida por NGS y verificar cuál es su estado. Y por ejemplo, en este caso, este ya es del niño nacido, que tenía 1 mes y medio de nacido aproximadamente, se ve que es un perfil normal. O sea, ya no encontramos hemosaicismo, solamente encontramos en las células epiteliales, encontramos un perfil de un varón normal. Gracias. Sí, doctora. Un minutito, le van a entregar un presente. Bueno, para continuar, invitamos al señor Jorge Ramírez, por favor, que pueda pasar al frente para entregar un pequeño presente en agradecimiento a lo dictado el día de hoy. Muchas gracias. Continuando con el seminario, tenemos el tema Diversidad genética de la población peruana, avances y perspectivas, por el doctor Omar Cáceres, investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Salud, a quien le cedemos la palabra. Buenas tardes. Agradezco a GenLab que me ha permitido contarles una historia que ya tiene varios años, desde que nació este proyecto en el año 2012, el cual ha sido una experiencia bastante fructífera, muy laboriosa además, pero que valió la pena porque con ella nosotros vamos a poder conocer cómo es que nuestras poblaciones peruanas, nativas y las mestizas están distribuidas en nuestro país y realmente queríamos saber cómo es que son en nuestra población. No, todo el mundo sabemos que nosotros somos un país multiétnico, que somos uno de los más ricos países en biodiversidad, no solo animal, sino también en poblaciones. Y al igual que México, tenemos muchas poblaciones nativas que poco a poco están en vías de extinción, llamemos así, porque están siendo cada vez ganados por el mestizaje y al final la herencia genética propia, nativa de esas poblaciones, se van perdiendo, ¿no? Entonces, esto nació más o menos en el año 2012, el cual se escribió el proyecto, un grupo de investigadores de laboratorio, y después de pasar un riguroso examen por el Comité de Ética de la institución, nos dieron el aval para empezar este proyecto. Como les decía, ustedes pueden observar ahí que entre Bolivia y Perú, nosotros somos los países que tenemos más población indígena. Y conforme, ya vemos, ustedes pueden ver en el cuadro, somos pocos los países que tienen una población nativa considerable. ¿Ok? Entonces, la distribución de estas digamos, poblaciones, se tenía, por ejemplo, una información del INEI, en donde básicamente la población indígena en nuestro país era aproximadamente el 45%. 37% mestiza, 15% caucásica y un 3% de otras etnias.
Y esto es para mostrarles que a partir de 1940 hacia adelante, básicamente la población se ha ido urbanizando. El centralismo ha hecho que muchos de estos pobladores han llegado a Lima y se han empezado a mestizar, y finalmente esa herencia genética, como les decía, se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces, nuestra población rural, la población nativa, se ha ido manteniendo en los años, pero muchos de ellos están tendiendo a desaparecer. Entonces, nosotros no podíamos esperar que esto suceda, y de algún modo tenemos que conocer nuestro arraigo genético, cómo es nuestra población y por qué somos tan distintos entre nosotros mismos, pero como peruanos, si nos vamos al extranjero, nos reconocen inmediatamente, ¿no? Somos diferentes a los chilenos, o a los argentinos, o a los ecuatorianos. Entonces, nació este proyecto, como les dije, en el año 2012, cuyo objetivo era describir la estructura y variabilidad genética de las distintas poblaciones nativas y mestizas del país. Y nuestros objetivos específicos fueron determinar la estructura de haplotipos de estas poblaciones para poder compararlas con la base de datos del HapMap que existe, construir un mapa de haplotipos de nuestra población, o sea, nuestros SNPs propios, y crear una base de datos peruana, de modo tal que sea compatible con el HapMap para, de algún modo, contribuir genéticamente cómo son estos SNPs en nuestra población, ¿no?, a la base de datos mundial de haplotipos que existe. Entonces, obviamente, para empezar esto teníamos que decidir qué poblaciones, de las tantas que tenemos, cuáles son las indicadas, cuáles son los requisitos que deberían, digamos, reunir estas poblaciones para que nosotros pudiéramos considerarlas en el proyecto. Entonces, la institución convocó a varias otras instituciones, como el INDEPA, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el cual hubo una reunión en la cual una jornada de un día de trabajo completo desde la mañana hasta la noche, para decidir qué poblaciones son las que deberíamos estudiar. Entonces, primero se determinó qué criterios debían reunir esas poblaciones para estudiarlas. Entonces, se llegó a un consenso de que hay 3 criterios: representatividad, grado de aislamiento y vulnerabilidad. Es decir, hay poblaciones que hay muchos pobladores de estas poblaciones, por ejemplo, los Asháninkas, los Shipibos, la población afrodescendiente que se encuentra en Chincha, que son representativas. O sea, hay muchos individuos de estas poblaciones. Pero hay otras en las cuales se han aislado. Sus mismas costumbres han hecho de que ellas no interactúen demasiado con la modernidad o con otras personas. Entonces, han mantenido de algún modo su arraigo genético, han mantenido sus costumbres. Y ustedes pueden ver en este cuadro que hay varias de esas poblaciones. Y aquellas que son vulnerables, poblaciones en las cuales el número de individuos son pocos, que está tendiendo a que esta población, quizás en algunos años más tarde, esa población desaparezca. Los jóvenes de esta población, en busca de trabajo, van a las ciudades, pierden sus costumbres, se mestizan con otras personas, y todo ese arraigo genético se va perdiendo poco a poco. Entonces, vean ustedes ahí, estos más o menos fue unos datos que nos entregaron estas instituciones, en más o menos cuánta población había de cada una de estas comunidades. Entonces, con estos 3 criterios se decidieron trabajar con todas estas poblaciones. Entonces, sí, eran 17 poblaciones nativas, 13 mestizas, y como ven ustedes ahí, prácticamente hemos abarcado
casi todo el territorio nacional. Y para eso entonces buscamos una aproximación, que era trabajar con un lector de microarreglos que la institución compró, en el cual por aquellos años me acuerdo que salió, o que estaba, digamos, que ahora todavía existe, es el chip de 2.5 millones de SNPs. Por aquellos años también, en el 2013, Illumina sacó un chip de 5 millones de SNPs. Pero entonces me dijeron, bueno, con 2 millones está suficiente para el inicio del proyecto. ¿Y cuántos individuos vamos a mapear? Pues entonces se dijo más o menos, se consultó con unos asesores. En esa época nosotros estuvimos asesorados por el INMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica de México, que ellos hacía poco habían sacado o reportado el genoma del poblador mexicano, habían hecho una aproximación muy similar a la que nosotros queríamos hacer. Entonces ellos nos contactamos y les dijimos cómo es que podíamos hacer. Entonces ellos nos asesoraron y nos dijeron, bueno, para bastante población y que tienen en todo el país, podríamos intentar, por lo menos para sentar una línea de base de la información que se quiere obtener. Nos dijeron, bueno, unos 32 individuos por cada población podría ser suficiente para sentar, como les digo, una línea de base de cómo es nuestra diversidad genética. Entonces, eso hace más o menos un N de 960 individuos. Y lo que le voy a presentar son datos de la mitad de este N, la otra mitad ya la estamos terminando de procesar. Obviamente, esto implicaba que si trabajar con poblaciones implica que uno tenga que tener un proyecto en el cual esté totalmente aprobado por un comité de ética, en el cual uno tiene que tener los consentimientos informados de cada uno de los individuos que van a entrar al estudio. Entonces, una vez que el proyecto se aprobó y que fue aprobado por el comité de ética de la institución, entonces cuando queríamos ir a una región, un lugar, primero tendríamos que contactarnos con de la Dirección Regional de Salud, con el representante, explicarle el proyecto y decirle que queremos trabajar con tal comunidad. Entonces ellos nos contactaban con el representante de la comunidad, al cual íbamos, y a explicarle de lo más sencillo posible en qué consistía el proyecto. ¿Para qué? Para tener la aprobación de la comunidad, del presidente o del APU o del que representa a la comunidad. Una vez que ya teníamos la aprobación, se quedaba una fecha para volver nuevamente al sitio y llevando todo el material que era necesario para procesar. Entonces, ahí nosotros convocábamos a las personas. Ya para eso, ya nosotros, como nos habíamos contactado con el jefe de la comunidad, él a su vez reclutaba a personas, todos aquellos que querían de algún modo participar. Nuevamente se les explicaba a todos ellos qué es lo que se iba a hacer, qué beneficio iban a obtener, y entonces aquellos que voluntariamente querían participar en el proyecto, pues entonces a ellos les tomábamos información, les hacíamos firmar el consentimiento informado, su autorización para guardar el ADN en los congeladores del laboratorio, los cuales están ahora, ya vemos, en una situación de biocustodia. No son congeladores en la cual no se puede acceder tan fácilmente, tienen llave y solamente los que participamos en el proyecto tenemos acceso a ese material genético. Entonces, y luego les tomábamos datos y muestras biológicas en el lugar, ¿no? Este es un ejemplo de un consentimiento, de una constancia, un consentimiento de la constancia de aprobación del comité de ética. Y aquí hay una pequeña fotito porque me acuerdo mucho que este es el representante de los uros que estaba faenando, estaba en el lago y que tuvimos que, digamos, antes de que se vaya a faenar a las 6 de la mañana, tuvimos que chaparlo ahí y a explicarle para que nos firme la autorización antes de poner a trabajar.
Entonces, este es el diagrama de flujo del proyecto. Obviamente, habían criterios de inclusión. Se trabajó generalmente con los abuelos y los padres que han nacido en el lugar. O sea, tiene que ser el individuo al cual iba a participar, tiene que haber tenido que sus padres y sus abuelos hayan nacido en el lugar. Ese era el criterio de inclusión. Por ahí que la mamá nació en otro lugar, entonces lamentablemente lo excluíamos. Entonces, una vez que teníamos esa verificación, y obviamente eso lo verificábamos porque, bueno, teníamos que preguntar a la persona y obviamente le decíamos, confiamos en su palabra y le decíamos, pues bueno, él nos decía, no, mis papás nacieron acá, mis abuelos nacieron acá. ¿En qué lugar nacieron? Aquí, allá, allá. Entonces eso anotábamos y obviamente de algún modo un poco de geografía para ver si el lugar que nos decían estaba dentro del área que estábamos trabajando. Obviamente luego firmábamos el consentimiento informado, hacíamos firmar el consentimiento informado, teníamos una encuesta que la llenábamos y luego le tomábamos una muestra sanguínea. Ahí tocábamos en total 9 mililitros de sangre, 6 mililitros tomábamos en un tubo, el cual era destinado para hacer análisis bioquímicos y análisis hematológicos, cuyos resultados eran entregados o fueron entregados en 24 horas. El Comité de Ética nos exigió que se cumpliera exactamente eso, porque eso es el beneficio para el poblador. Porque una de las preguntas que hace el Comité de Ética es, ok, ustedes van a trabajar, sí, pero ¿y cuál es el beneficio al poblador? ¿Qué beneficio le vas a dar a la persona que va a trabajar en tu proyecto, que va a participar en tu proyecto? Entonces, el beneficio a nosotros era que le hacíamos análisis bioquímicos completos, glucosa, colesterol, triglicéridos, todos estos marcadores bioquímicos clínicos. Y análisis hematológico. Entonces, perfil de conteo de leucocitos, de glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Y el compromiso era que teníamos que hacerlo en 24 horas, es decir, tomábamos la muestra y al día siguiente teníamos que entregar el resultado. Y esto nos obligó, por ejemplo, a comprar equipos portátiles. Tenemos un equipo para hacer hemograma portátil, un equipo para bioquímica también portátil, para poder cumplir con este requisito, ¿no? Nos hemos dado en varias situaciones, sobre todo me acuerdo con los uros, en que ellos nos decían, pero bueno, nosotros ya han venido otras personas a hacer lo mismo. Han tomado muestra de sangre de nosotros, pero no sabemos qué fue. Entonces, cuando nosotros preguntábamos quiénes eran, bueno, algunos decían de una institución, extranjeros, pero bueno. Entonces, y obviamente eso, y ellos nos decían, ¿y ustedes van a cumplir? Entonces nosotros les asegurábamos que sí. Y obviamente ya teníamos una palabra ya comprometida, por eso es que cada vez que muestreábamos, inmediatamente después de terminar el muestreo, que normalmente se hace en ayunas, ustedes saben que en la sierra la gente va a trabajar muy temprano, entonces a veces empezábamos 6 de la mañana, a veces más temprano incluso, ¿no? Pero ya para las 8 de la mañana, 8:30, ya no hay nadie, o sea, la gente ya se fue a trabajar, hombres y mujeres. Entonces, teníamos todo ese tiempo, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, para procesar todas estas muestras desde el punto de vista, o sea, todos estos análisis bioquímicos. Entonces, el grupo, había quienes se encargaban de hacer la parte bioquímica, otros que se encargaban de la parte del hematológico y otros que se encargaban de extraer el ADN. Extraíamos in situ el ADN en otro tubo, tomábamos otros 3 mililitros de sangre con anticoagulante y extraíamos el ADN usando estos kits basados en columnas de sílica. De todas maneras, siempre sobra sangre, así que esa sangre nos la llevábamos después al laboratorio y aunque lleguen medios coagulados, por más que se mantuviera en frío,
ahí optimizamos un poco un procedimiento in-house en el cual podíamos obtener una mayor cantidad de ADN trabajando con el coágulo de sangre. Entonces, ahí que tenemos un protocolo, digamos, para extraer ADN a partir de coágulo, que sale bastante bien. Entonces, ese ADN, obviamente, todo se rotulaba. Las fichas, cuando llegábamos al laboratorio, todas las fichas que se levantaban, se ponían un código de barras, tanto para la ficha todo el consentimiento informado, la ficha de recolección de datos, y el tubo con el ADN también tiene su código, el mismo código de barras. Este ADN que se extrae, después se hizo el proceso de microarreglos, y un grupo de todas estas muestras fueron secuenciados totalmente. Establecimos una colaboración con la Universidad de Maryland. Tenemos un investigador, un doctor que establecimos un proyecto para secuenciar solo 150 genomas totales de 150 individuos, obviamente, y para tener, digamos, el dato de secuenciamiento. Obviamente también esto fue hecho en HiSeq, de Illumina, y nosotros nos encargábamos del análisis de microarreglos. Este es el lector de microarreglos que tenemos en el laboratorio, una foto ahí, y ahí hemos puesto los chips de 2.5 millones de SNPs, que es lo que hemos estado usando. Normalmente este escáner lee 4 chips de manera simultánea en aproximadamente 3 horas y media. Ustedes pueden ver la cajita aquí, está totalmente lleno de los chips que hemos estado procesando. Bien, entonces este es el proceso. Básicamente, para hacer el microarreglos demora aproximadamente 3 días. Un primer día que es para amplificar el genoma completo. Acá dice 750 nanogramos de ADN. En realidad nosotros usamos aproximadamente 250 a 300 nanogramos de ADN. O sea, ustedes que han trabajado extrayendo ADN de sangre, se obtiene mucho más cantidad, ¿verdad? Así que 250 nanogramos era bastante bien. Había una amplificación por ADN y luego se incuba el ADN amplificado. El segundo día se hace la fragmentación del ADN, se precipita y se prepara el chip y la hibridación en el segundo día. Al tercer día se hace la extensión de un solo nucleótido. Este nucleótido es el que está marcado, ¿no?, con fluorescencia roja o verde. Luego se hace la lectura en el iScan, el lector de microarreglos, y se hace, llamemos, el análisis en el software que tiene el iScan, que se llama Genome Studio, ¿no?, que ahí es donde se encuentra, ven ustedes aquí, vamos a ver más adelante, creo que está más claro. Aquí van a ver ustedes una serie de datos, ahí aparecen la posición de cada SNP, marca si es homocigoto o heterocigoto, y el cromosoma en el que está. Bien, esto es para mostrarles, por ejemplo, de que una vez que los chips ingresan acá, son, llamamos, nivelados en las 3 dimensiones, ¿no? Tiene X, Y y Z. Entonces, el escáner lo que hace es nivelar los chips antes de iniciar la lectura. Lo que ustedes ven aquí es la lectura de los láseres. Como les dije, los nucleótidos están marcados con rojo o fluorescencia roja y fluorescencia verde, y lo que ustedes están viendo aquí es justamente las lecturas de cada sector. Ustedes, si se fijan acá, aquí es más notorio, cada chip tiene 8 sectores, cada sector es para un individuo. Y cada sector, a su vez, está dividido en 4 subsectores. Entonces, el escáner lo que hace es leer subsector por cada subsector. Esto, obviamente, cada chip tiene unas coordenadas que vienen de fábrica. Entonces, nosotros, antes de procesar los chips, tenemos que bajar las coordenadas de cada chip. Se bajan de internet, de la web de Illumina, se bajan las coordenadas de los SNPs que están colocados en cada chip.
y luego lo que hace la máquina es simplemente leer y luego empieza a comparar y a ubicar las fluorescencias en el mapa de coordenadas y ubica el SNP que le corresponde. Aquí les puse esto porque querían, no sé si pueden observar, aquí hay una zona negra y esta es otra zona negra. Suele ocurrir que en el trabajo a veces, por más de que uno sea prolijo en trabajar, se aparecen microburbujas. Estas microburbujas hacen que esta información que está en estas posiciones se pierda. Entonces, cuando sucede eso, la máquina automáticamente marca un sector, le pone de color rojo. O sea, en vez de ser, como van a ver ustedes aquí, en vez de ser, todo esto se pone de color verde conforme va a ir leyendo. Pero si en algún momento hay una microburbuja y se pierde información, entonces el software lo que hace es lo marca de color rojo. Eso significa entonces que se ha perdido información y que obviamente tenemos que repetir. Y como les decía, toda la información que se obtiene del escaneo es jalado por otro software que es el Genome Studio, en donde acá ubican los cromosomas, si son homocigotes, heterocigotes también, o sea, los SNPs. Aquí ven ustedes, por ejemplo, que todos los, llamamos SNPs, caigan casi al centro, significa que son lecturas de buena calidad. Uno que otro se zafa un poco del área de calidad, pero mientras esté dentro de esta zona de aquí, es información válida. Bien, entonces, ese es el proceso. Ahora, ¿qué es lo que hemos obtenido en este trabajo? Obviamente, antes de empezar a hacer el análisis respectivo, habría que hacer un control de calidad. Entonces, el control de calidad son básicamente eliminación de los SNPs repetidos y SNPs de baja calidad, es decir, aquellos que no tienen una buena fluorescencia y que no reúnen los requisitos de calidad, simplemente son eliminados en este control de calidad. Se separan los datos, o sea, SNPs de cromosomas autosómicos, de cromosomas sexuales y la edad mitocondrial. Se eliminan los SNPs con mayor número de datos perdidos, o sea, normalmente siempre suele suceder que hay un SNP o los SNPs que no tienen buena intensidad de fluorescencia por alguna razón y esta información no es totalmente de buena calidad, y entonces lo que hacemos es nos curamos en salud y lo eliminamos para que no haya problemas. Y lo que se hizo, porque la parte de los análisis de microarreglos lo hacemos con el laboratorio de genética humana de la Universidad de Minas Gerais. Tenemos ahí al doctor Tarazona, el cual él es muy reconocido en hacer este tipo de análisis, y el cual además él es peruano, entonces está muy gustoso de trabajar con nosotros en el proyecto, y entonces ellos tienen ya una base de datos de los trabajos que ellos han realizado. Tienen algunas poblaciones peruanas, pero tienen mucho de poblaciones brasileñas y de otras poblaciones en su base de datos. Entonces, la información que le enviamos nosotros, porque nosotros hacemos un análisis primario de todo esto y ellos hacen básicamente el análisis secundario, ellos comparan lo que nosotros les hemos enviado con su base de datos propia que tienen ellos. Su base de datos, como dice ahí, es aproximadamente de 2.118.000 SNPs, ¿no? Ok, también se hace un análisis de parentesco. ¿Por qué? Como les dije en un inicio, nosotros confiamos en lo que dice el poblador, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene una persona que apellida, por decir, García, ¿no? Después viene otro individuo que también se apellida García. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, ¿usted conoce al señor tal? No, yo no lo conozco, no sé quién es, ¿no? Porque nos ha sucedido eso. Y al final, cuando hicimos los primeros análisis, nos dimos cuenta de que eran o son primos o son hermanos, ¿no? Pero
por el beneficio de cómo le íbamos a hacer el análisis de bioquímico y el análisis hematológico, entonces vino un hermano primero y 3, 4 individuos después viene el segundo hermano. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, entonces hizo un análisis de parentesco para eliminar a aquel individuo que tiene alguna relación de familiaridad con entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí, esta población de los Uros, teníamos 16 individuos, pero uno de ellos era un hermano del otro, así que nos quedamos trabajando solo con 15 individuos. Bien, entonces, para el análisis de los datos que colectamos, son las muestras de nosotros, del proyecto. Estos son base de datos de poblaciones nativoamericanas que ya tiene el laboratorio allá en Brasil. También se usó la base de datos del proyecto de 1000 genomas, el proyecto de este artículo, que es uno de los artículos que ha hecho, llamemos, la mejor aproximación de un estudio de variabilidad genética en poblaciones nativoamericanas. Entonces, nuestros colegas en Brasil lo que hicieron fue contactar al investigador principal, al doctor Reich, y él les cedió amablemente la base de datos que él generó. Cosa que así entonces teníamos tres bases de datos en las cuales se compararon la información que nosotros generamos. Entonces se generan 4 bases de datos, una base de datos con máximo número de SNPs en poblaciones mestizas, una base de datos con máximo número de individuos en poblaciones mestizas, y lo mismo para las poblaciones nativas. Ok, entonces, una primera aproximación se hizo análisis de componentes principales, y fíjense ustedes que esto representa, son poblaciones de la selva, estos son poblaciones de la sierra, y esta de aquí son poblaciones de la costa. Entonces, una primera aproximación es que tenemos 2 poblaciones bien marcadas, ¿no? Los nativos de la selva y los nativos de costa y sierra. Haciendo un segundo análisis de componentes principales, vean ustedes que hay una, llamamos, mayor similaridad entre poblaciones de la selva con poblaciones de la sierra, ¿no? Aquí también estos son de la costa, y esto de aquí que ustedes van a ver aquí, estos son moches, y estos son, si mal no me equivoco, chachapoyas. Y los voy a dejar ahí, porque después vamos a ver más adelante qué es lo que se ha visto. Entonces, veamos ahí, con un análisis de poblaciones mestizas con alta proporción de ancestralidad nativa. Es decir, fíjense ustedes, todas nuestras poblaciones de nativas están agrupadas, y las poblaciones mestizas presentan más digamos, características de otras poblaciones ya reportadas como europeas o africanas. Por ejemplo, afrodescendientes, vean ustedes, tienen esto azul en comparación, y esto de azul son la población de yorubas de África. Entonces, obviamente, pues un afrodescendiente debe tener SNPs que comparten con poblaciones africanas, ¿no? Por eso ven ustedes aquí color azul. Cuando vemos máximo número de individuos, están las poblaciones mestizas, vean ustedes que aquí estas son las poblaciones de la selva, y estos son una población llamada cachiquel, que son de, si mal no recuerdo, creo que son de Centroamérica. Igual también, por ejemplo, las poblaciones mestizas, y aquí como poblaciones de Guatemala, en donde vean ustedes cada color significa un tipo de población. O sea, por ejemplo, lo rojo es caucásico, que están, entonces
Esta población de Guatemala tiene componentes nativos, componentes caucásicos, y en el de nosotros tiene componentes también nativos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos más de nativo americano de aquí del país, que se comparten con algo de comunidades, poblaciones de Centroamérica. Poblaciones nativas están separadas de las poblaciones andinas y amazónicas. Aquí vean ustedes, estos son los nombres de las poblaciones. Vean ustedes aquí, esto es población andina, está totalmente separada, tiene otra de los pueblos de la selva. Entonces, se está mostrando aquí básicamente que tenemos dos poblaciones bien marcadas en nuestro país. Este es el artículo que les dije del doctor Reich, en donde él tiene una base de datos de toditos estos poblaciones nativas de América Central, y vean ustedes, nuestros datos están en un análisis de componentes principales en un sector distinto a los europeos, asiáticos y los de Oceanía. Viendo la estructura poblacional, entonces aquí nuevamente las poblaciones de la costa y de la sierra son distintas a las poblaciones de la selva. Y también se hizo una pequeña aproximación para ver el mestizaje, y vean ustedes, por ejemplo, estas son poblaciones del este y del oeste del Perú, y aquí vean ustedes los moches, los chachapoyas y los tayanes. Moches y tayanes son comunidades que están en la costa norte, y los chachapoyas están, como ustedes saben, en la selva norte. Entonces, esto nos indica entonces que ha habido un flujo un flujo genético, ha habido una interacción entre los moches y los chachapoyas. O sea, al parecer, comercio quizás, tendríamos que ver bien acercamiento que hay entre estas dos poblaciones. Entonces, al final, nosotros podemos concluir, por el momento hasta ahora, pero como les dije, estos son los datos de la mitad de los individuos que hemos procesado. Tenemos entre los mestizos que los peruanos presentan un alto porcentaje de ancestralidad nativa, o sea, todos tenemos más de nativo americano que de europeo o de africano. Somos más nativo americanos. Y obviamente los afroperuanos tienen ancestralidad africana y andina. En los nativos, las poblaciones amazónicas son más diferentes que las poblaciones andinas. Hay al parecer, una contribución de las poblaciones de los Andes hacia a las poblaciones de la selva. Y probablemente también hay una contribución del Amazonas, o sea, de las poblaciones de la selva hacia los Andes, aunque no es representativo, es decir, todavía no tenemos un dato más fuerte que demuestre que el flujo es bidireccional, pero por lo menos se puede ver que sí hay, digamos, una contribución de las poblaciones de la sierra en las poblaciones de la Amazonía. Lo que le muestro aquí son algunas fotos de lo que hemos viajado en los Uros, del doctor Heiner Guío, que es el investigador principal del proyecto, hablando con los Uros, tratando de explicar lo que vamos a hacer. Esta es una foto en los Uros, a las 6 de la mañana y a menos 10 grados centígrados. Aquí trabajábamos en la municipalidad en Puno. Vean ustedes estos equipos, este es para hacer hematología, para ver las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas está aquí, estos dos son para hematología, y por aquí está la microcentrífuga y todo para extracción del ADN. La toma de la muestra de los nativos, ¿no? A veces teníamos que viajar en avioneta para entrar, por ejemplo, para la comunidad de los nahuas. Esta es una foto en Trujillo. Trabajamos en la Universidad de Trujillo, que nos cedió amablemente su espacio en el laboratorio, donde trabajamos toda la parte tanto bioquímica como molecular.
Y finalmente, bueno, este es todos los integrantes del equipo, ¿no? El doctor Eduardo Tarazona, que es del Laboratorio de Diversidad Genética Humana de Brasil, Víctor Borda, que está haciendo su doctorado con las muestras que estamos trabajando. Tenemos un Facebook, por si alguien quiere entrar, para ver cómo el avance del proyecto, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería contar. Si hubiera alguna pregunta, gustoso lo respondo. Muchas gracias. Bueno, para continuar, le agradecemos al doctor por la presente ponencia. Queremos invitar al señor Jorge Ramírez, por favor, al frente, para entregar un pequeño reconocimiento por la charla brindada. Continuando con el seminario, tendremos el tema Ancestralidad de los peruanos según ADN, por el doctor José Raúl Sandoval, investigador del Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Con la presentación que ha precedido el doctor Omar, hablando sobre nuestra historia. En realidad, esta historia comienza hace mucho tiempo, no es reciente, hablando en general de los peruanos. Vamos a partir de un principio, de conceptos. Cuando se habla de orígenes, no nos referimos a un origen territorial. Cuando se hable de etnia, se está refiriendo a una población cultural, una identidad cultural, no genético ni otro término. Y también cuando me refiero a orígenes de la humanidad, me estoy refiriendo al origen de todos nosotros, no de un territorio específico. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos la odisea que ha tenido nuestras familias para que nosotros estemos aquí, donde estamos, independientemente del color de piel o del tamaño o estatus social, o en qué lugar viva la persona, ¿no? Nosotros en este mapa estamos viendo la anterior. Ahí estamos viendo cómo prácticamente la historia de la humanidad comienza hace más o menos 300 años. Significa 300.000 años, ahí está en la indicación. En la parte de África, y va por diferentes condiciones, es decir, nuestros ancestros van migrando y se conoce todas esas dataciones, las fechas arqueológicas, culturales, hay diferentes tipos de evidencias, y desde el Medio Oriente se van separando nuestros ancestros. Unos van hacia el lado de Europa, lo que hoy llamamos, y luego al este asiático. Por la ruta sur del mar Índico, el grupo de nuestras familias, un grupo, se dispersa y llega a lo que hoy llamamos Australia. Eso sucede 55.000 años atrás. Un grupo que partió del Medio Oriente hacia Asia Central y hacia el este asiático, y al norte, Siberia, es cuando de ese grupo cruza el estrecho de Bering para poblar América. Pero eso es en miles de años. Miles de años de adaptación, de diferenciación de grupos familiares que nosotros hoy estamos considerando la diversidad que tenemos en diferentes aspectos. Ahora, todas las poblaciones de América, todas las poblaciones de América, por supuesto, descendemos de un grupo derivado de los migrantes de Siberia. Pero eso no quiere decir que se originó ahí, se originó más atrás, en África. Ese es el punto de partida para todos.
20.000 años más es el cálculo aproximado, ¿no? Cuando pasan, como decimos, a pie por ese estrecho de Bering y poblan hasta la Patagonia. La edad ya está datado, más o menos 15.000 años. Eso es la edad del poblamiento de Sudamérica en general. Hay muchas evidencias y genéticas, por supuesto, sobre esto. Ahora, a través de genomas completos, por supuesto, nuestro perfil se puede comparar. El DNA moderno con el antiguo. ¿Qué significa el DNA antiguo? Tenemos, por ejemplo, el perfil genético aquí de los europeos, aquí de las poblaciones europeas, considerando en azul. Aquí tenemos el del sudeste asiático o el este asiático, amarillo, no solamente para diferenciar los perfiles genéticos. Y tenemos aquí nativo americano, medio rojizo, ¿no? El de Oceanía también entre amarillo y celeste, y las poblaciones africanas, comparada con varias muestras de DNA antiguo de diferentes dataciones. Por ejemplo, en España, Alemania, Luxemburgo, Suecia, han encontrado y han secuenciado, por supuesto, su genoma, que corresponde a 7.000 años atrás. En el caso de Rusia, en un sitio han datado a 37.000 años, en Siberia 24.000 años. Todo eso está comparado en esta parte de esta comparación de perfiles genéticos como un código de barras. ¿Qué significa en código de barras? Que cada persona, en cada vertical aquí que se muestra, es un perfil genético y muchos van a ser muy parecidos, muy similares, ¿no? Aquí en el caso de los europeos. Y el DNA antiguo se ha mantenido desde 37.000 años, se ha mantenido muy parecido. Y por supuesto las poblaciones africanas también tienen un componente europeo. ¿A qué se debe eso? Todos compartimos, ¿cuánto? 99.9% de nuestro genoma es similar y la poca diferencia, que significa millones de SNPs, es lo que nos hace individualmente único a cada uno. Y no solamente por eso, sino por la herencia. ¿Cómo es eso? Del papá recibimos la mitad, por supuesto, y de la mamá la otra mitad. Y en los autosómicos, en los cromosomas autosómicos, va a haber una mezcla, recombinación, y nosotros salimos únicos en el perfil genético. Pero hay otros marcadores, los uniparentales, que se van a segregar, se van a transmitir de generación en generación sin mezcla. Es decir, no va a haber recombinación. Por ejemplo, el cromosoma Y. Yo lo recibo de mi papá de su papá, y así sucesivamente podemos rastrear hasta 300.000 años atrás. Por parte de la mamá, igual. Es decir, tanto varones y mujeres recibimos de la mamá el ADN mitocondrial, pero los varones ya no lo transmitimos, queda ahí, solamente las mujeres lo transmiten. Por lo tanto, se puede rastrear igual hacia miles de años atrás. Entonces, por medio del ADN uniparental, se puede inferir la historia por ambos lados, por el lado del papá o de la mamá. Este caso son cromosomas autosómicos, por más de 500.000 de SNPs. Bien, pero ¿a qué se debe nuestra diferencia? De que yo sea más oscuro que el otro, o el otro tenga ojos azules, o sea más alto. Eso se explica por muchos factores, sobre todo ambientales. Genéticamente hay diferencias, que somos únicos, eso sí, cada uno, pero, por ejemplo, el color de piel, eso es muy conocido. En las zonas muy calurosas, por ejemplo, aquí tenemos en el planeta Tierra, en la zona ecuatorial es más caliente y se sabe que el nivel de pigmentación es mayor. Y en esas poblaciones, por supuesto, su piel va a ser más oscura, ¿no? Y en las poblaciones más alejadas, es decir, hacia el norte, hacia el Ártico, van a ser con menos pigmentadas. Entonces, eso es parte de la adaptación, es parte de la selección natural. Otro caso, la forma de la nariz tiene que ver con la humedad, con la temperatura. Por supuesto, en zonas donde hay mayor humedad, aquí tenemos, en esta parte, más calientes, la forma de la nariz, las fosas nasales van a ser más anchas. En cambio, en lugares frígidos, aquí indicado en azul, van a ser más angostas. Entonces, eso se puede explicar, el cambio, la plasticidad de nuestro genoma para adaptarse al medio ambiente o al entorno. Esa es una parte de que la genética también explica eso. Otro aspecto
Esos son los genes que tienen que ver con la pigmentación, no solamente de la piel, sino de color de ojos, color de cabello. Hoy en día, por ejemplo, ha salido ya publicado que hay más de 150 genes involucrados en la melanogénesis. Es decir, es un pigmento que va a depender del medio ambiente para producirse o no. Entonces, aquí, por ejemplo, algunos genes que voy a poner de ejemplo, uno de ellos suficiente, va a ser eso. Tenemos el gen llamado SLC, aquí, que está en el cromosoma 15, y se ha hecho un estudio mundial. Y se sabe que solamente tiene 2 variantes ese gen. Aquí está la variante A y la variante G. Significa que la variante G está asociado con todas las poblaciones aquí enmarcadas. Estos son una red de un árbol genealógico de diferentes poblaciones y de todo el mundo. Y se ve en estas poblaciones. Estas poblaciones están diferenciadas por colores, que ustedes lo pueden ver aquí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el color más oscuro de la piel, la eumelanina, está en estas poblaciones. ¿Como cuáles? La de África, la del este asiático. Y los que tienen alelo A más frecuente están en las poblaciones europeas, por supuesto, como que aquí lo vemos, el haplotipo general en este grupo de personas que aquí significa que comparten ese mismo alelo. Muchas poblaciones, incluidas las de América, es decir, nosotros los nativos americanos, están los del este asiático, las africanas, aquí ven el color verde, Etiopía, y las poblaciones europeas. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos las mismas variantes genéticas que tienen que ver con el color, o sea, que dan para la producción melanina o control o regulación, como se le llame. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos las mismas variantes genéticas, independientemente de la población del ser humano, y la más variable está en África, entonces, ¿de dónde salió el término para que nosotros sigamos hablando que hay razas o no hay razas? ¿De dónde salió ese término de raza? Hace más de 300 años, en 1684, Bernier, y luego, en 1775, Blumenbach, acuñan este término de razas. Uno es una tesis de doctorado, ¿no?, acerca de la variedad nativa de género humano. Y ya han clasificado desde ese tiempo, desde 1775, en grupos llamados caucasoides, mongoloides, malayos, etíopes, negroides y americanos. Esto está desfasado. Significa que hoy en día se continúa en nuestras escuelas enseñándose lo mismo de esos siglos. O sea, ya la genética está demostrando que esto ya no es así. Ya no es. Ya no se tiene que usar esos términos. Ahora, por supuesto, no es muy complicado. ¿Qué término vamos a usar entonces para decir las poblaciones? Podrían ser étnicos, está en discusión, pero son poblaciones que están diferenciadas en diferentes regiones continentales. Y todos tenemos un tronco en común. Somos las ramas, ¿no? Nuestras familias de diferentes grupos continentales serían las ramitas. Y el tronco en común, todos vamos a llegar a nuestra cuna, ¿no? África, ese es nuestro tronco en común. Bien, lo que les cuento tiene, por supuesto, un preámbulo del interés de estudiar nuestros orígenes. ¿De dónde? Y, por supuesto, en colegio recuerdo, ¿no?, que me enseñaron, igual que ustedes, si recuerdan, sobre el origen del nativo americano, que es más cercano al siberiano, que el asiático, todo eso. Hasta hoy en día siguen, creo, comentando en la escuela lo mismo, pero mi interés surgió en el año 1993. Yo participé en muchas expediciones en Siberia y luego, estudiando, por supuesto, poblaciones siberianas, y luego, regresando al Perú, en 1998, me interesé en ese aspecto. No aplicar lo que había aprendido allá sobre rastrear a nuestros antepasados, pero no mío, sino de los peruanos. Y luego, en el 2007, nos enrolamos a un proyecto que consistía en mapear el árbol genealógico de la humanidad, el proyecto genográfico. Entonces, esos datos, por supuesto, ya están algunos resultados publicados,
En los medios es libre, en internet lo pueden ver. Lo que sabemos es poco. Todo está descrito por las crónicas y por los datos arqueológicos, por supuesto, pero más allá no. 500, 600 años. Hasta ahí conocemos, pero más atrás, 15.000 años. Prácticamente nada, pero están los datos, están las evidencias, la arqueología. Bien, lo anterior es el periodo precolombino, antes de la llegada de los españoles, 1492, punto de partida, luego el mestizaje, es decir, el reencuentro de diversas civilizaciones o culturas que se han desarrollado independientemente en miles de años y se van a encontrar, por supuesto, por diferentes medios, motivos, ¿no? Sea de conquista, sometimiento o no, o por paz. En este caso es conocido, por supuesto. Es conocido aquí, ¿no? La mezcla con españoles, nadie tiene duda, ahí están en los registros. También con los de africanos recientes, significa traídos como esclavos. Los métodos que se han usado, las encomiendas y reducciones, para llevar unas poblaciones o familias del norte a sur a través de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Que fue usado también por los españoles, luego los incas, ¿no? En el siglo XIX y XX, por supuesto, las inmigraciones de China, de Alemania, Japón y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es conocido, todo está registrado. Y eso conllevó a poco hacer la mezcla, lo que llamamos el mestizaje de diferentes grupos poblacionales, ¿no? Bien, esto, lo que les comento, ya está publicado desde el 2013 sobre nuestra ancestralidad. Y los marcadores que se han usado muy bien diferencian las poblaciones. Significa aquí, las poblaciones, por ejemplo, aquí tenemos del este asiático, tenemos aquí del Asia Central, los europeas, los de Medio Oriente, tenemos aquí de Papúa Guinea y de África. Y nuestras poblaciones aquí, 25 poblaciones han sido estudiadas y con otras poblaciones de referencia, que significa que referencia, nativas americanas como los Pima, los Caritianos, Uruí. Y bien, hacemos una comparación de sus perfiles genéticos y resulta, por supuesto, similar, ¿no?, a lo que ya mostró anteriormente, que todos tenemos un componente nativo americano. En este caso el americano significa el rojo, el amarillo asiático por colores. Aquí Medio Oriente, Asia Central, Europa con azul, son muy parecidos su perfil genético. África con otro color y vemos cómo estamos todas las poblaciones. Cada barrita es una persona y se puede agrupar, ¿no?, todo en poblaciones. Por ejemplo, Cajamarca, aquí tenemos los cajamarquinos, bastante están muy mezclados, decimos en ese término, ¿no? Hay un alto porcentaje de mestizaje en Cajamarca. Aquí tenemos en Lima, igual, en Lambayeque, igual. Podemos todo esto en números, por supuesto, en números. Aquí tenemos más o menos para darnos una idea. 83%, si hacemos un promedio como peruano, un 83% tenemos de ancestralidad nativa americana. ¿Qué significa eso? El bagaje genético como peruano, en promedio, es la mayor parte de nuestra historia precolombina. 7% más o menos tenemos de Eurasia. ¿Qué significa? De Europa, del Medio Oriente y de Asia Central. Aquí está sumado el promedio. Del este asiático y Oceanía, muy parecido, ¿no? 3.5%. Y por último, un pequeño porcentaje, menos del 3%, de los descendientes, ¿no?, que fueron traídos, digamos, sus padres como esclavos en los últimos 500 años, ¿no?, antes por los españoles, menos del 2%. Eso es lo que nosotros tenemos como resultado. Y por supuesto, aquí se ve en gráfico, ¿no?, las poblaciones más mestizas, pero las azules que representan al nativo americano están en todos, y las menos mestizas, por supuesto, están en el lago Titicaca. Y como alguien, dirá, pero todas están mezcladas, la mayor parte. Hay algunas que no están mezcladas. Además del lago Titicaca tenemos también, por supuesto, en la selva, ¿no?, muchas comunidades donde no han llegado los europeos o otros grupos.
Esto ha sido corroborado años después, por supuesto, por un proyecto de independiente de genográfico, y 95% de nativo americano de una población del lago Titicaca, aquí, su porcentaje mayor, pequeño porcentaje tiene de Europa o del norte de Siberia. Ese es solamente para darles un ejemplo. Y la población de Lima. Nosotros, en el artículo, calculamos alrededor del 70% la población de Lima, como que tiene la ancestralidad nativa americana. Pero, con los datos del genográfico, reuniendo toda la base de datos, aumentó aquí el porcentaje de ellos, ¿no? 76% la población de Lima tiene ancestralidad nativa americana. Además de otro porcentaje pequeño, ¿no? Aquí vemos, de Europa o de África, norte de África menos del 3%. Aquí tenemos. Bien, esto es solamente un preámbulo a perfil de nosotros como peruanos, pero ahora veamos de los otros países, del nuevo estudio que se está haciendo de un escaneo desde México hasta Chile, pero 5 países como ejemplo, ¿no? Bien, aquí están las poblaciones muestreadas, más de 6.500 individuos con el chip, ¿no? Que abarca más o menos 730.000 SNPs, nuevos muestreos que se han realizado, 430 personas, la referencia poblacional para compararlas, más de 2.000 personas. En América tenemos, por favor. Ahí está, me apareció. Algo pasó. Tenemos aquí. Tenemos de América 38 poblaciones, de Europa 42, del Mediterráneo 15, de África del Norte 15, este asiático 7. Son poblaciones de referencia. ¿Qué significa? Para compararlos. ¿Cuánto de ancestralidad tienen todas las poblaciones estudiadas de Perú? Aquí ustedes ven. Y de Sudamérica, por supuesto, ¿no? Este nuevo estudio que recién se va a publicar, está en revisión. 117 poblaciones de referencia. Aquí ven las localidades. Desde México hay varias poblaciones. Desde México tenemos Colombia, Perú, Chile y Brasil. De nativos americanos, del norte de África, del Medio Oriente, de Europa, por supuesto, aquí, y tenemos también de Japón, China, de Vietnam. En la parte occidental de África, en Sudáfrica, y Kenia, Etiopía y Sudán también están incluidas, ¿no? Como referencia. Bien, ¿qué resultó del análisis de más de 6.500 personas, ¿no? De los 5 países? Resultó obvio lo que los otros resultados anteriores mostraban. ¿Qué significa? Por ejemplo, de Europa. Tenemos en color rojo aquí el perfil genético de las poblaciones europeas. ¿Dónde está representado? Estas son las poblaciones de referencia Europa. Tenemos en Perú un pequeño porcentaje, pero ¿cuál es el mayor porcentaje de proporción de genoma en Perú? El nativo americano aquí, en celeste u otro color. Y el mexicano también, es muy parecido, ¿no? En perfil genético, de la proporción de nativo americano. Bien, de africano, aquí tenemos varias poblaciones de África, están prácticamente en pequeño porcentaje en todos los 5 países. Tenemos también del este asiático representado aquí. Como ven, en este color, aquí no se nota muy bien, en las siguientes lo van a ver. Aquí. Tenemos Perú, aproximadamente de proporción nativo americana, cerca del 70%. Este color rojo indica que es de las poblaciones quechuas, todo poblador que se considere que sus abuelos, tatarabuelos, son quechuas, es decir, los Andes, la mayoría, y de la costa incluido aquí. Y esta parte de naranja significa de los que hablan aymara. Y en la parte inferior aquí están los de la selva. Entonces, sumando toda la ancestralidad nativoamericana, en general es cerca del 70%. Bien, eso pasa en nuestro país, comparado entre más de 1.200 personas. En Chile, ¿cómo sería? Por ejemplo,
Nativoamericano es menor. Aquí tenemos el porcentaje, pero la gran parte de su genoma es representado por los mapuches, por los aymaras, por los quechuas de Chile. En Chile también hay aymaras y quechuas, por supuesto. En Brasil hay menor porcentaje de nativos americanos. Gran parte es aquí amazónico de Brasil, y eso es conocido, por supuesto, ¿no? En México, cerca del 60% nativo americano, la mayor parte representado por los nahuas y por los aztecas. Y es que de esta manera tenemos una idea, y también corrobora nuestros estudios previos, ¿no? Del mayor porcentaje de nativo americano en Perú, especialmente, ¿no?, en Perú. Y luego, aquí también las proporciones de ancestralidad europea. Por ejemplo, que nosotros estamos viendo de Perú. Esta parte significa el color naranja, que son los descendientes de los españoles que han venido, que han sido más del centro de España hacia el sur de España. Significa esto, el color naranja. Y eso lo vemos por la historia, lo sabemos. Y la genética nos corrobora eso. Del norte de España, tenemos aquí en color rojo. Tenemos portugueses aquí, descendientes de portugueses en color rosadito aquí tenemos. ¿Por qué? Porque aquí en Brasil, por supuesto, hay mayor cantidad, proporción de descendientes de portugueses, y eso está escrito, ¿no? Está registrado en la historia. Esto es en general del cuadro que ya en muchas publicaciones ya lo han demostrado. Y una vez más, utilizando más de 730,000 SNPs, sale igual, no cambia la figura, el concepto. Y aquí están las poblaciones que han sido, por supuesto, estudiadas, no todo lo que ya les he mostrado. ¿Cuánto, en promedio, los 5 países tienen de ascendencia africana reciente dentro de los últimos 500 años? 4%. Aquí están todos ellos que hoy en día representan a los descendientes de los africanos. Reciente, ¿no? Tenemos del este asiático, aquí, en los 5 países, 1.4% en Perú. Aquí tenemos de Japón, por ejemplo, en Brasil, gran parte, japoneses en Perú, también tenemos concentrado en Lima. Y en la parte de la costa norte tenemos a los de China, Vietnam, en México igual. Se puede rastrear a cualquier persona. Eso es lo que indican, ¿no?, esos cuadros. Ahora, lo interesante es que hay pueblos que se han olvidado totalmente o que han disfrazado su historia, o que, por ejemplo, un caso, es decir, yo para evitar que culturalmente me discrimine, me puedo cambiar de lengua o unirme a otra cultura. Hay otros que lo han hecho a la fuerza, y ese es un caso que han sucedido con los judíos. Ustedes saben que el Mediterráneo tiene toda una larga historia de lucha, ¿no?, del Imperio Romano, del Imperio Turco-Otomano, del Islam, que ha conquistado parte de la península ibérica, todo eso. Pero en 1492, justo cuando España se libera de los musulmanes, después de 7 siglos, por supuesto, ¿no?, de dominio musulmán, da un edicto a los reyes de España: convertirse al cristianismo o se expulsa de España. Menos a sus colonias de España, sino a otros países tipo Francia, norte de África, Imperio Turco-Otomano. ¿A quiénes los expulsa? A aquellos que no querían convertirse al cristianismo. ¿Y quiénes fueron ellos? Los judíos. Y muchos judíos, por supuesto, luego migraron a América. ¿Se puede encontrar, se puede rastrear su historia de ellos? Por supuesto, aquí tenemos en el mapa. Más del 7.3% del genoma de hoy en día de esas personas corresponde con los sefarditas, un clan de los judíos. Tenemos mapeado aquí. En parte de Perú, tenemos concentrado en Chile, hasta en Brasil, en México. Es decir, se puede revelar lo que no está escrito o está oculto en la historia. En un caso típico de los sefarditas. Se han convertido al cristianismo, pero eran judíos. Y a través del ADN se puede revelar eso. Bien, los mitogenomas por línea uniparental. Hasta hace poco tiempo, y aún así es clásico, estudiar la parte hipervariable del genoma mitocondrial, que es el D-loop.
tiene 16.569 para de base, es el genoma de referencia, ¿no? Varía eso. Puede ser 10, 15, menos, más, pero este es de referencia, la que se indica. Es conocido todo completo, sus genes, ¿no? 37 genes, y también los linajes a nivel continental. Más o menos 5.400, más o menos, son los linajes. ¿Qué significa eso? Que cada grupo poblacional en los diferentes continentes se puede agrupar, y por letras, llamadas haplogrupos. Y los nativos americanos, prácticamente 95% más que tenemos de componente nativo americano mitocondrial, 95%. Es decir, la mamá, la abuelita, la tatarabuela, de la mayoría de los peruanos, 95% corresponde a los grupos A, B, C y D. Solamente 4 tatarabuelas tenemos la mayoría. Si alguien se hace una prueba de ADN, puede caer en cualquiera de ellos. Y gran parte de lo que fue el Tahuantinsuyo está, digamos, representado mayormente por el haplogrupo o por el linaje B2. Como ya se tienen los datos poblacionales, desde norte de América hasta el sur, por supuesto el DNA antiguo también sale, ¿no?, a relucir para comparar si hay continuidad o no de diferentes linajes. Y nuestro interés está en rastrear nuestra abuelita, tatarabuela, llamémosla, por ejemplo, nuestra Eva sudamericana, por ejemplo, de donde partió, de donde se diferenció los otros sublinajes, otros clanes familiares. Una datación de 12.000 años, cerca de 12.000 años, está en Canadá, aquí, en este sitio, en Alaska. Y los datos genéticos, también por coalescencia de genoma mitocondrial, dan aproximadamente también 12.000 años. Tenemos una referencia de nuestro genoma inicial de hace 12.000 años atrás, como para compararle a todas las poblaciones actuales. Y eso ya está publicado el año pasado sobre el estudio, por ejemplo, de los chachapoyas, a nivel de genoma completo mitocondrial. Tenemos una historia sobre los chachapoyas, que la mayor parte seguramente recuerda, que los incas, para someter a los pueblos, y algunos pueblos que eran muy, digamos, resistentes, los trasladaban, ¿no? Los llamaban mitimaes. Familias completas, algunas veces indican los historiadores, que vaciaban a los pueblos. Y un ejemplo, un modelo, es la historia de los chachapoyas. Según los libros, según la historia, han sufrido ese desplazamiento. Entonces, hoy en día, nosotros, con esta publicación, se demostró que no es así lo que está escrito, lo ven las crónicas. Significa que gran parte de las poblaciones del chachapoyas mantienen su ancestralidad nativa americana y no han sido disgregados. La mayor parte están todavía ahí. Es la mayor, digamos, de las familias en clanes de los chachapoyas que se han mantenido desde la época de los incas o antes. No ha sido tan disgregado, no ha sufrido, ¿no?, tal desplazamiento como se habla en la historia. Aquí tenemos la idea de la diferenciación de linajes. El B, por ejemplo, ¿no?, la mayor parte del B aquí en las poblaciones de los Andes, las poblaciones de la Amazonía, Sudamérica, están representadas en verde y están muy dispersas en diferentes puntos de este mapa de las distancias genéticas entre las poblaciones. Tenemos la cantidad, por ejemplo, del porcentaje del linaje B, que es, ¿no?, en la mayor parte, 35% en los chachapoyas, y más o menos refleja lo que hay en la mayoría de los Andes. Se realizó la coalescencia. ¿Qué significa? Determinar el tiempo del ancestro común de los linajes por línea materna. Aquí tenemos de cada linaje más o menos de 15.000 a 20.000 años. Tienen las mismas tatarabuelas, ¿no? Aquí de todos los peruanos, en este caso de los chachapoyanos, ¿no?
Bien, ahora sí, justo terminando mi tiempo para presentarle los resultados de lo que fue en el laboratorio de GenLab de NGS. Lo que hemos realizado, no voy a entrar a los detalles de la técnica porque ya nos han mostrado cómo fue, cómo se hace en todos los experimentos. Y estos son un ejemplo, ¿no?, de cómo hemos obtenido las secuencias de genoma mitocondrial completo, la calidad, muy bien, ¿no?, que pasó adecuadamente, significa dentro del color verde de esta zona, la cobertura también apropiado. Y aquí tenemos las lecturas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, en una muestra, más de 60.000 lecturas pasaron correctamente. Los fragmentos obtenidos por el secuenciamiento o leídas han sido de entre 35 y 250 pares de bases. Este es un ejemplo de cómo en el genoma mitocondrial hay zonas muy variables. Por ejemplo, aquí, en la posición 309, hay inserciones o hay deleciones. En 315 también. En la posición 16.182 tenemos una gran diferencia entre estos Cs, es decir, la citosina. Varía mucho en cantidad, alguna vez 14, otra vez de 12, 11, varía como ustedes ven. En este estrecho del segmento, ¿no? Es desde la zona de loop. Hay otra posición en 8.281 que 9 nucleótidos van a variar. Y esa marca está representado en un linaje, el llamado el B. Este es el que representa la primera, este de aquí, A, B, C y D, y esta es la referencia de Cambridge. Entonces, los 4 linajes han sido, por este método de NGS, ¿no?, diferenciadas clásicamente, y corroboradas con anteriores secuenciamientos que hemos realizado por Sanger. Ahora, nos gustaría, por ejemplo, nosotros saber la historia de un linaje especial. Los 4 nos interesan, pero un linaje que es común en la parte de lo que fue Tahuantinsuyo, el linaje B. Y tenemos para comparar desde Alaska, aquí tenemos, aquí desde Alaska, pasando por México, por Colombia, Venezuela, Brasil, todo, hasta Chile, Argentina. Y todas las muestras, ustedes aquí ven, en bolitas significa las personas, las más pequeñitas son únicas, y las más grandes donde comparten el mismo perfil genético, idéntico, que es idéntico. Y comparamos varios individuos, ¿no?, es decir, de los linajes del mismo linaje B, pero que sean de los Andes, de la costa y de la selva. De esta manera se puede identificar qué linaje es la continuidad por miles de años, cuántos miles de años. Se puede identificar eso. ¿Por qué? Porque tenemos el DNA antiguo. Eso ha sido publicado hace 2 años, no por otro grupo, por supuesto. Aquí tenemos representado el linaje B2, aquí en color oscuro, el DNA antiguo. ¿Qué significa? Aquí el más antiguo está en Alaska, cerca de 12.000 años atrás. En Perú, en la Uricocha, 7.000 años, acá está el linaje de 7.000 años. Y los otros que son recientes después de 1.000 años, ¿no? 1.000 a 1.450. Están representados en diferentes sitios de este árbol genealógico de un linaje B. Y podemos encontrar, por ejemplo, aquí, el DNA antiguo, con una población específica. Aquí, ¿podemos identificar esa población? Por supuesto, podemos identificarlo. Aquí lo tenemos. El DNA antiguo con una población de chachapoyas. Es la continuidad de ese linaje, de ese clan familiar. De esta manera, nosotros, a través del mitogenoma, es decir, del genoma mitocondrial completo, podemos identificar clanes, familias, subtipos de linajes del ADN mitocondrial. En el caso de este grupo, de este clúster, que es único, solamente está representado en Chile y Argentina, en los mapuches, esta parte, y algunos en Brasil, pero son más en el cono sur. En la parte inferior que ven aquí con azul, un tipo especial, subtipo del linaje B, que solamente está en México y Estados Unidos. De esa manera,
se reconstruye la historia de los clanes familiares. Subtipos. Significa que, por ejemplo, de una familia que se dispersó, pero se puede rastrear hasta encontrar sus parientes más próximos, que llamamos clanes entre ellos. Esos son los resultados preliminares de este último, del trabajo que nos ha financiado, por supuesto, GenLab, y del cual le agradecemos. Muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas, por favor. Un momento, no se vaya a retirar, por favor. Sí, ¿me da un minuto? Bueno, agradecemos al doctor José Raúl Sandoval y pedimos al señor Jorge Ramírez que pueda pasar adelante, por favor, para entregar un pequeño presente. Continuando con el programa, pasaremos a hacer una rueda de trivias donde podrán responder y ganar premios. Paola. Bueno, vamos a pasar con 3 preguntas de trivias. Esta pregunta número 7. ¿El Verisec PGS permite estudiar mutaciones en embriones implantados? B. Detecta aneuploidías mediante NGS. Y C. Toma como muestra inicial el ARN. Sí, la B es correcta. Pregunta número 8. La tecnología de aplicación masiva empleada para genotipificación mediante marcadores SNPs en el iScan es A. Secuenciación de ADN. B. qPCR en tiempo real. C. Microarreglos. La C. Correcto. Por favor, les pido que termine de leer la pregunta y las alternativas para que levanten la mano y así poder facilitar detectar quién es la persona. La pregunta 9. En el estudio de ADN mitocondrial realizado se secuenció el genoma mitocondrial completo. B. El D-loop. C. Un panel específico de marcadores. No. Ahí atrás está. Ahí atrás. Ahí, sí. A. La A. Sí. Correcto. Sí, es correcto. Eso es todo. Es que levantaron la mano allá. Ah, ok. Ah, sí. Ah, no sé. Sí, ahora lo veo. Bueno, gracias por la atención prestada. Ahora pasamos nuevamente a la sala contigua para un break.